Proverbios capítulo 21. Voy a leerles el versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Amén, amén y amén. Señor Jesús, hoy te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Eres un Dios poderoso, fuerte, firme, excelso, eterno y maravilloso. Tú eres, Espíritu Santo, nuestra heredad, y amamos esa heredad que nos has entregado. Bendecimos tu nombre y te pedimos hoy, Jesús, que hables a través de la Escritura. Que nuestro corazón, Señor, quede prendado, quede enamorado, Señor, de tu enseñanza, y que podamos avanzar, que podamos transformar nuestra vida a través de la misma. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Son pasajes de mucho impacto. Cuando tú los lees, te entiendes que son pasajes que tienen peso y que te dan como una dirección. Lo que Dios quiere es dirigirte. Por eso dice la palabra que el corazón del rey, o sea, el tuyo, el mío, están en el hueco de la mano de Dios. Y Él lo inclina hacia donde Él quiere. ¿A quién le gustaría estar así? Que Él nos incline y nos lleve hacia donde Él quiere. Es posible, puede ser, como dice la Escritura, que en tu camino tú pienses que tu andar, que tu caminar sea el correcto, sea el que es, que tú vas por buen camino. Pero dice la Escritura que Él pesa los corazones. O sea que puede ser que no estés tan bien. Pero cuando dejamos que Dios ponga nuestro corazón en el hueco de su mano, entonces Él nos dirige y nos va llevando hacia donde Él quiere que vayamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hay una parte en ese pasaje que habla que Dios quiere que hagamos justicia y juicio. Y a veces nuestro camino no nos lleva a la justicia y al juicio. Dice la palabra que Él quiere más eso, justicia y juicio, que tanto sacrificio. En el Antiguo Testamento se hacía mucho sacrificio, era mucho lo que se hacía. En el Antiguo Testamento la gente pecaba todo un año, hacían todo lo que querían durante un año. Se revolcaban en el cieno, mataban, mentían, disfrutaban del pecado, todo lo que querían. Y al año venían y traían un becerro gordo, bien bonito, sin defecto, bien precioso, lo metían a la hoguera y se consumía. Y ahí ya quedaban limpios sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento no dice eso. Dice que ya el cordero, el mejor cordero de todos, el cordero de Dios, murió una vez y para siempre. Ya no hay que traer cada tanto un corderito para matarlo en la hoguera. Es la diferencia entre el Antiguo Testamento, porque Jesús tiene esa facultad de poner nuestro corazón en el hueco de su mano y dirigir nuestra vida hacia donde Él quiere que vayamos, y no es necesario que nos estemos revolcando y nos revolquemos entre la basura, entre la porquería. Amén. Eso es lo que la Escritura dice. Yo no sé si tú disfrutas tanto los proverbios como yo, pero cada vez que uno lee un proverbio, viene una riqueza a la vida de uno. A mí me encantaría que ustedes pudieran disfrutar la Biblia y leerla y decir, no, esto es
fantástico. A veces los líderes de célula o algunos líderes de influencia leen la Biblia solo para hacer la prédica del domingo. Pero cuando tú aprendes a deleitarte en la palabra, tú la lees y dices, oh, por Dios, esto es carne de un buen asado. ¿A cuánto les gusta el buen asado? Bueno, esto fue lo que sucedió en el tiempo apostólico. En el tiempo apostólico, lo que los apóstoles hicieron justo después de que Jesús fue a su morada celestial, resucitó al tercer día, estuvo por un buen tiempo en la tierra mostrando dejando testigos visuales de lo que había pasado con él. Y luego cuando él hace la ascensión al cielo, él deja a los apóstoles con el Espíritu Santo y viene el Pentecostés. Eso fue lo que sucedió. Los apóstoles depositaron su corazón en el hueco de la mano de Dios. Y a partir de ahí, Dios inclinó el corazón de ellos hacia donde Él quería. Por eso la iglesia apostólica tuvo tanto éxito. Porque no eran ellos, no era su carne, no era su vida natural, eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo este tiempo, porque en esa época, después de Jesús ya no se hicieron más sacrificios, comenzaron a vivir una vida más en el Espíritu que en la carne. Ya no había la necesidad de traer tanto cordero, así que tocaba vivir en justicia y en rectitud, porque el Espíritu Santo era el que los guiaba. Tú me preguntarás, ¿cómo sabemos qué era lo que esta gente vivía, los apóstoles? Bueno, voy a leerles Hechos capítulo 2, voy a leerles desde el versículo 38 y nos da un poquito un panorama de lo que ellos vivían o de lo que ellos comenzaron a vivir en ese tiempo. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue lo que sucedió. Esa prédica es una fracción pequeñita de la predicación que Pedro le hizo a 3,000 personas después de la ascensión de Jesús, después del Pentecostés. Recuerda que Pedro, unas semanitas antes, cuando Jesús iba a morir en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Viste? Eso no lo sabemos de memoria. Pedro lo negó porque estaba en la carne. A pesar de que Jesús estaba ahí con él, bebió de la vida de Jesús, Pedro lo negó porque estaba en la carne. Pero Jesús asciende al cielo, deja el Espíritu Santo y toda esta gente, los apóstoles, comienzan a vivir en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es la buena noticia que tenemos nosotros ahora. Ya no estamos solos. Estamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No los emociona eso? Imagínate Pedro, si tú comparas al Pedro que negó a Jesús unas semanitas antes y luego comparas a ese Pedro en la carne con el Pedro que predica la primera vez y se convierte en 3,000 y la segunda 5,000, tú dices, estamos hechos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Pero una partecita de ese pasaje bíblico que me encantó. Y dice, y perseveraban. Y perseveraban. Creo que nosotros hemos estudiado de la perseverancia. Creo que esta iglesia se va a convertir en una iglesia con magister en la perseverancia. Porque yo he predicado, mi esposo ha predicado, en las células se ha predicado, en todas partes predicamos de perseverancia. Pero yo hoy quiero hablarte de la perseverancia vista desde el ojo bíblico. ¿Sí? Porque podemos ir a un diccionario normal y sabemos qué es la perseverancia. Pero ¿qué dice la Biblia que es la perseverancia? Entonces te lo voy a leer, es permanecer. Aquí atrás igual va a aparecer para que tú lo puedas ver. La perseverancia vista desde el ojo clínico de la Biblia es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. ¿Viste? Es una definición bastante contundente. Hay algunas palabras que se podrían parecer a la perseverancia y es perdurar, permanecer, persistir, continuar, mantenerse. Eso es perseverar. ¿Qué fue lo que hizo a los apóstoles tan especiales? Que ellos perseveraban. Eso fue lo que ellos hicieron, a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, porque justo después de que Jesús se fue, arrancaron con la persecución contra la iglesia. La gente no entendió qué fue lo que sucedió, cuál fue el poder del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a crecer, la gente se volcó a conocer de Jesús y comenzaron a perseguirlos los que no querían nada con ellos. Y a pesar de toda esa persecución, ellos perseveraron. Dígalo conmigo, perseverar. Por eso yo le puse a esta predicación perseverar. Ahora, Jesús dejó columnas fuertes, dejó principios establecidos que son lo que dice la palabra en Hechos 2:42, que son la doctrina de los apóstoles. En estos días estaba hablando yo con una chica y ella me decía, pastora, pero yo he leído en la Biblia que eso de la doctrina, ¿qué es la doctrina? Y yo quedé pensando, yo decía, ¿no les hemos enseñado la doctrina? O sea, ¿no saben lo que es la doctrina? Bueno, hoy yo quiero enseñarles esas columnas fuertes en las que se edifica la doctrina de los apóstoles, que es la que nos trajo hasta aquí hoy. Porque tú y yo somos descendientes o de Pedro, o de Jacobo, o de Pablo, de alguno de estos hombres que fueron apóstoles en la época de Jesús y nos trajeron acá por su perseverancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hoy quiero estudiar un poquito qué es esa doctrina de los apóstoles. La primera cosa que habla contundentemente la doctrina de los apóstoles es que es cristocéntrica. Repítalo conmigo, es cristocéntrica. Es la doctrina que predicamos. No habla de Betty Rojas y sus hechos o su vivencia. No habla del G12, de lo que el G12 ha hecho en este último tiempo con la visión G12. No habla de un pastor colombiano que se levantó en este último tiempo y convirtió a Colombia en el semillero de la doctrina bíblica en este último tiempo. No. La doctrina de los apóstoles no habla de César Castellanos, no habla de Betty Rojas, no habla de Misión Carismática, no habla de G12. La doctrina bíblica habla de Cristo. Cristo, sus vivencias, su unción. Cuando él comenzó a caminar con sus apóstoles,
que en esa época no eran apóstoles claramente, Jesús comenzó a mostrarse delante de ellos en su vida y sus obras, pero ellos no sabían quién era Jesús. Sabían que era un hombre influyente, que tenía cualidades, pero que el alcance que tenía Cristo, ellos no lo conocían todavía mucho. No sabían con certeza, de pronto lo tenían porque había una profecía bíblica de que iba a venir el Hijo de Dios en carne. Pero ellos comenzaron a vivir con ese Hijo de Dios que se presentó en carne, y en la medida que iban caminando comenzaron a ver su divinidad, su poder, su unción. Cuando se le acerca el leproso y Jesús lo abraza, no lo repudia porque viste que era leproso, y en esa época no se podía tocar los leprosos, era un asco. Se creía que la lepra se pegaba, se transmitía, pero cuando Jesús abraza a este leproso, se sana. Y ellos ahí comenzaron a ver a un Jesús que no solamente era de ascendencia del cielo, que tenía unción. Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los hipócritas fariseos. En esa época los fariseos, recuerda que no eran hipócritas, eran los doctores de la ley. Ellos conocían la ley paso a paso, la tenían calibrada y la, abro y cierro comillas, ejecutaban. Pero nada que ver, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Por eso llegaron a esta época, pasaron a la historia no como los doctores de la ley, sino como los fariseos hipócritas. ¿Viste? Mientras que Jesús predicaba y ejecutaba lo que él predicaba. No había dualidad, no había un revés y un derecho. Lo que él decía, él lo hacía. Y ellos comenzaron a ver a Jesús, a conocer esa divinidad, a conocer esa unción, esa autoridad que él tenía, y comenzaron a crecer en eso. Ellos bebieron de esa fuente de poder que era Jesús. Por eso, cuando Jesús ya no estaba, ellos predicaron fue a ese Jesús. No predicaron de Pedro, no predicaron de Pablo, ni de Jacobo, ni de Juan, ni de nadie. Ellos predicaban de Jesús y de la muerte de él en la cruz. Ellos comenzaron a ver sus milagros. Fue un hombre que resucitó mínimo 3 muertos. Jesús resucitó mínimo, no me acuerdo en ese momento de más, pero mínimo 3 muertos. ¿Recuerdan de una mujer que iba con un ataúd y iban a enterrar a su hijo? Y Jesús pasa por ahí, la ve llorando, siente compasión, se acerca al féretro y se levanta el niño. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, ahí se las dejo de tarea para que los que no se la saben. Luego viene Jairo y habla con él: Señor, mi hija se está muriendo. En esa época no había los médicos que hay ahora, que la llevaban a la guardia y le daban una inyección. No, la gente se moría y no sabía de qué. Mi hija se está muriendo. Entonces viene alguien y se acerca y le dice: no molestes más al maestro. Tu hija ya pasó al otro lado. Y Jesús se voltea y le dice: no temas, cree solamente. ¿Recuerdan? Así que Jesús se levanta, se va hasta donde la niña que ya había pasado al otro lado y la resucita. ¿Recuerdan? Y luego viene el otro muerto, que me acuerdo yo en este momento, que está hace 3 días muerto o 4. Le dice Marta a Jesús: Señor, ya tiene larvas, huele a muerto, hiede ya. Y Jesús le dice: ¿y quién te preguntó? No, mentiras, Jesús no decía esas cosas. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces él, con su voz de poder, llama a Lázaro y Lázaro sale de la tumba.
sin larvas, sin olor a muerto. Quizás sí se tuvo que bañar ese día por la tumba, no porque él estuviera oliendo a muerto. ¿Vieron? Él tenía un poder en su vida y eso fue lo que ellos comenzaron a ver, comenzaron a impregnarse de eso, de esa vida eterna que él les predicaba, porque Jesús no vino a hablar de sucesos, no vino a hablar de sanidades, vino a traer vida eterna. Nosotros, tú y yo, la carne que tenemos, nuestro cuerpo es finito. Mañana tú no sabes si estás aquí o no. Pasado mañana o cuando venga en un año, 5 o 20 años, tú te vas a morir. Esta carne es finita, tiene un fin, pero tu alma es eterna. Y Jesús, sabiendo que tu alma es eterna, trazó un plan para que tú y tu alma no quedaran presas en el infierno. Así que por eso Él hizo todo esto. Pero antes de morir en la cruz, Él viene y muestra quién es. Y eso fue lo que vivieron los apóstoles. Pero luego Jesús muere en la cruz y derrama literalmente hasta la última gota de su sangre carmesí por ti y por mí. Tremendo precio. Se lo exprimieron, murió de una anemia aguda. Su corazón no soportó la presión y tuvo una tensión arterial como de 280/200. Su corazón explotó, no podía ejecutar más el pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. Se quedó sin una gota de sangre. Cuando traspasaron su costado, el costado derecho, no dice que salió sangre, dice la Biblia que salió agua con sangre. No había corazón. Sacó todo lo que tenía. Ese fue el precio que Él pagó por ti y por mí, para que tuviéramos vida eterna. Y esa fue su predicación. Pero no se quedó ahí. A los 3 días resucitó. Murió el viernes, sábado, domingo, y el domingo fueron las mujeres a buscarlo. Está en San Lucas capítulo 24 en el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabes que Jesús les predicó esto a sus discípulos una y otra vez? Tú lees el libro de Mateo y Jesús les predicó y cada tanto les decía: es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Pero ellos tenían un velo en sus ojos. Ellos no comprendían muy bien. De hecho, cuando lo entregaron delante de los malos, los discípulos se llenaron de temor. Algunos se fueron, se volaron. Otros negaron a Jesús y se perdieron en las sombras de la noche, porque no se acordaron que Jesús ya les había predicado esto. Es necesario que yo muera, pero que resucite al tercer día, no solo para darles vida eterna. La sangre de Jesús derramada en la cruz trajo vida eterna,
la resurrección trajo vida abundante. Están muy emocionados hoy. Trajo vida abundante. Porque Jesús no quiere que tú y yo padezcamos tristeza, amargura, pobreza, necesidad, más tristeza, más amargura, más heridas, más contienda, más. Todo eso Él no lo quiere para nosotros. Él quiere la vida eterna, pero mientras tú estés acá, hay esperanza de tener una vida mejor. ¿A cuánto les gustaría? Bueno, tenemos que acercarnos pues a ese Jesús que estuvo con los apóstoles y les enseñó todo esto que Dios tiene para nosotros en esta época. Vida abundante. Dejar de vivir en amargura, en tristeza, en egoísmo, en pecado, en vicios, en pleitos, en otra vez amargura, otra vez vicios. Es lo que Dios mató en Jesús para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida diferente y una vida abundante. Hoy, eso es lo primero. Nuestra doctrina es cristocéntrica. Predicamos de Jesús, no predicamos de nosotros, sino de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda cosa es la doctrina de la salvación a través de Cristo. ¿Sabes que Jesús nos salvó? Él es nuestro Salvador y lo conocemos así. Cuando pasa aquí la gente al frente y quiere hacer la oración de entrega la primera vez, dice: yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Nosotros necesitamos intrínsecamente, adentro de nosotros necesitamos, hay una necesidad de poder salvarnos del pecado y de las consecuencias que tenemos. Porque tú y yo sabemos que no las hemos mandado y que cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Si son buenas, traen consecuencias buenas. Un buen empleado no lo echan del trabajo. ¿Por qué? Pues la consecuencia de ser un buen empleado. Siempre que van a echar a alguien comienzan a mirar de tin marín, de doping, güey. No, no es así. Hacen el listado de los mejores resultados y los que quedan en la colita son los que van saliendo. ¿Es así o no? Cada cosa que tú haces tiene un resultado. Cada situación que tú vives tiene una consecuencia. Entonces, el hombre sabe que necesita esa justificación de parte de Dios para evitarse las consecuencias. Por eso buscamos a Jesús, porque necesitamos que Él sea nuestro Salvador. El sacrificio de Cristo es suficiente. Dígale a la persona que está a su lado: el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Sabes que no es por lo que yo haga? No es por la fuerza que yo haga, no es porque yo me porte bien. Porque si fuera porque me porto bien, no llegaríamos nunca a la salvación. No nos portamos bien. Pero cuando yo busco a Dios, lo conozco, acepto a Jesús como mi Salvador, pongo mi corazón, yo de mi vida, de mi deseo, pongo mi corazón en el hueco de la mano de Jesús. Entonces Jesús lo inclina hacia donde Él quiere. Ya no soy yo, sino Él en mi vida obrando. Por eso necesitamos un Salvador. Y cuando nosotros entendemos eso, buscamos ese Salvador. Mira lo que dice Mateo capítulo 24. Este es un pasaje un poquito largo, pero vale la pena. Escucha lo que dice la palabra. Dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Está hablando de la segunda venida. Jesús les estaba hablando que era necesario que Él se fuera, pero que luego Él regresaría por su iglesia. Entonces dice la palabra
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Cualquier parecido con la realidad es mera consecuencia, es mera coincidencia. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cualquier parecido con la realidad. Mira, está prehecho. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Viste? Que hoy en día los retrógrados y los mensos y los que estamos más atrás somos nosotros, porque no somos vanguardistas, porque no somos progresistas. Tú y yo estamos atrás, en el último lado, porque somos cristianos. Y dice, muchos tropezarán entonces y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cuál maldad? ¿De qué habla, pastora? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Viste cómo cierra ese pasaje? Mas el que perseverare hasta el fin. La salvación tiene inherentemente una palabra ligada y es perseverancia. Tienes que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el último momento, hasta que ya no haya nada más que hacer. Tienes que perseverar. Porque la salvación es para los que perseveran. Pastora, la salvación es gratis, no es para los que perseveran. Todo el que quiera ser salvo es salvo. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que yo piense para que no persevere. Fíjate que hay una doctrina por ahí dando vueltas que dice salvo, siempre salvo. Por gracia sois salvos. Puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo todo lo que se te dé la gana, revolcarte en el cielo si quieres, puedes seguir mintiendo, puedes seguir abortando, puedes seguir matando, puedes matar a tu mamá si quieres y tú eres salvo, ya puedes hacer todo lo que quieras. Qué mentira tan terrible esa. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Les quedó claro? Viene la tercera cosa. La siguiente columna que está dentro de la doctrina de los apóstoles, la koinonía. Esta es una palabra griega que habla de unidad, que habla de familiaridad, que habla de compañerismo. Y eso es lo que uno encuentra cuando se asocia con otros cristianos en una iglesia, que traen koinonía. Hay gente que no tiene familia, por ejemplo, afuera no tienen familia o su familia ha sido una familia disfuncional, difícil, y es una persona que vive aislada de su familia, conoce de Cristo y encuentra una familia aquí. En mi caso, por ejemplo, que yo tenía una familia bastante disfuncional, compleja, una familia difícil, y yo conocí a Cristo y fui guardada, fui protegida, que no ocurrió en mi hogar paterno, pero en la iglesia yo he sido protegida. Llevo 38 años de estar en la misma iglesia. No me la paso de una iglesia a otra a ver cuál me cuida mejor. No, yo en la iglesia
En la misión carismática, cuando llegué, me sentí acogida, me sentí protegida. Hubo gente que oró por mí, me ministraron sanidad, me ministraron liberación, y ahí yo comencé a tener una vida diferente. Ahí encontré la contención que necesitaba. Eso era lo que vivían los apóstoles. Una contención espiritual, física, emocional, ahí en ese lugar donde ellos estaban. Entonces, la coinonía era una de las cosas que se predicaba en esa época. Ellos se reunían en las casas, en células, y partían el pan, comían y predicaban el evangelio, que es lo que hacemos nosotros hoy en día en nuestras células, porque ¿quién no ha comido pizza en una célula? Bueno, no partimos el pan, pero partimos la pizza. Y predicamos el evangelio del reino de los cielos allí. Entonces, para mí, la coinonía es una de las herencias más extraordinarias que he recibido de Dios, porque he recibido contención, porque hay gente que ha orado por mí. Ahora, no digo que la iglesia de Dios es perfecta. Es perfecta, sí, porque Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es imperfecta porque tú y yo estamos aquí. Porque hay gente que le cuesta la coinonía. Es esa gente que le ha caído tarde la ficha y que no puede amar como debería. Entonces son como esos Jesús solo, que no les gusta que los abracen, que no les gusta que nadie los llame, que no les gusta, y así mismo se comportan. Pero eso es desde su dolor, desde su experiencia. Si en la casa nadie los cuidó, entonces ellos hoy aquí no cuidan a nadie, porque han vivido y han tenido una vivencia difícil. Pero tú y yo, que nos cayó la ficha, ¿a cuántos nos cayó la ficha? ¿Dos? ¿A cuánto nos cayó la ficha? A ti y a mí, que nos cayó la ficha, tenemos que abrazar a esa gente que es un poquito difícil. Tenemos que tenerles un poquito de paciencia. Tenemos que amarlos, así ellos no crean que merecen ser amados, porque necesitan realmente sentirse protegidos. Yo era muy difícil. Mire, yo no sé, de pronto usted no, hoy en día no aparento lo que yo era antes, pero era muy difícil yo. Era una mujer de mucha fuerza bruta. Yo aprendí a defenderme y me levanté defendiéndome. Un día iba yo caminando por una calle y había un taller mecánico. Y había dos hombres vestidos de taller de mecánico, oliendo a taller mecánico. Y cuando pasé yo por el ladito de ellos, uno le dijo al otro: mire esa vieja tan fea y tan mal hecha. La verdad, yo no sé si estaban hablando de mí, yo espero que no. Pero cuando yo pasé y escuché eso, me sentí tan aturdida, me dio tanta rabia y tenía tantas cosas en mi cabeza equivocadas, que solamente empuñé así mi mano y le puse un golpe en el estómago a uno de ellos dos. Y fue tan impactante que ellos no se esperaban algo así. Yo tenía 16 años. Se quedaron estatua. No reaccionaron. Otro me hubiera empujado, qué sé yo. Ellos no se esperaban esa reacción de mí. Y yo seguí temblando, llorando, con esas palabras que me retumbaron hasta muy pasado el tiempo. Qué vieja tan fea y tan mal hecha. ¿Me entiendes? Jesús tuvo que limpiar mi mente de todas esas cosas, tuvo que sanar mi estima, tuvo que sanar mi corazón, tuvo que limpiarme por dentro así con lejía, y metió una cosa de esos escobillones para limpiarme, porque había mucha basura en mí. Eso hizo la coinonía, mis líderes, la gente que oró por mí, que me abrazó, aunque yo no fui fácil al principio. Por eso yo te digo,
La coinonía es una de las cosas que nosotros predicamos y tú tienes que aprender a vivir en coinonía. Pero si tú eres de los que donde quiera que están ponen problema, yo te pido que busques más a Dios. Porque hay gente que donde está la célula, ellos son los que llevan la murmuración, ellos son los que hablan del prójimo, ellos son los que traen el pleito, son los que arman discordia entre los hermanos. Si tú eres ese tipo de persona, acércate más a Jesús, acércate más al Señor. Si cuando tu líder termina de predicar en la célula y tú terminas y dices, esa predica no tenía nada de unción, es puro pan viejo. De pronto a ti te pareció eso, pero la gente que estaba recibiendo, muchos recibieron de la palabra y dijeron, wow, esto es nuevo para mí. Pero cuando tú hablaste, quitaste la semilla de ellos también. Si tú eres ese tipo de persona, acércate más a Jesús. Porque Jesús tiene esa característica de darnos así un giro de 180 grados. Este lugar, la iglesia y cualquier iglesia en el mundo, es un hospital donde todos venimos enfermos. Dígame quién no ha venido acá enfermo. Todos. Es más, los enfermos no entran a los hospitales. La gente que cree que está bien y no necesita de Cristo, no viene a la iglesia. Pero venimos los que sentimos que estamos enfermos y por eso venimos acá. Estamos todos enfermos. Pero hay unos que se sanan más rápido y esos que se sanan más rápido tienen que ayudar a los que no se han sanado más rápido a poder sanar. No es traer discusiones, pleitos, iras, eso no. ¿Qué otra cosa trae esto de la doctrina de los apóstoles? El partimiento de pan. Ellos perseveraban en estar juntos, en armonía, en el partimiento del pan. Y esta es una de las partes de la doctrina que más me gustan. Porque cuando tú vas a Primera de Corintios, capítulo 11, voy a leértelo rápidamente, dice, porque yo recibí del Señor, escribió Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de esos momentos donde compartimos la Santa Cena. Y dice que hagamos esto en memoria de Él. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? Que hagan esto en memoria de mí. Es que no podemos perder de vista el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú por tu mente carnal pierdes de vista a Jesús, bueno, pierdes de vista la obra redentora y pierdes de vista el camino por el que tú quieres andar. Por eso no podemos perder de vista, y cada vez que nos sentemos a comer el pan y el vino, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él vuelva. No perdamos de vista lo que Jesús hizo por nosotros. No perdamos de vista ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque cuando la perdemos de vista, comenzamos a vivir en la carne y dejamos de vivir en el Espíritu. Y viene otra cosa más, dice que perseveraban en la coinonía, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Viste? Perseveraban. Y hay un pasaje en Mateo 18:20 que a mí me ha impactado siempre. Dice la palabra, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Escúchame esto, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de su palabra? Que la oración es el lenguaje de Dios por excelencia. Cuando tú entras a orar, hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Si tú entras con sueño, con pereza y sin ganas de orar, puede ser que no pase nada. Pero cuando tú entras consciente de que vas a entrar al reino espiritual, algo sucede en ese lugar. Pero la oración se potencia. ¿Cómo se potencia mi oración? Cuando hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo para orar por la misma cosa. A mí a veces me da pesar, me da dolor, me da como tristeza ver esos tiempos donde hacemos intercesiones, porque cada intercesión es una oportunidad de potenciar mi oración. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús. Entonces, si somos 2 o 3 o 100 orando por lo mismo, la oración se potencia. Pero a veces nos da pereza. A veces dicen, no, es que ya a las 11 de la noche. ¿Sabes por qué lo hacemos a las 11 de la noche? Porque ya todos estamos en casa. 1, 2, porque lo pusimos a las 6 de la mañana y nadie se conectó. O sea, ni por la mañana ni por la noche. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿A qué horas quieres que oremos? Bueno, cuando nos conectamos a las 11 de la noche para orar, 1 hora, ni siquiera son una vigilia de oración, 1 hora oramos. Nos sentamos a orar y nos ponemos de acuerdo para orar por tu necesidad, por la necesidad de la iglesia, por la necesidad de Colombia, por la necesidad de Argentina, por la necesidad de alguno. Comenzamos a potenciar nuestra oración. Quítate la pereza por un rato y entra en tiempos de oración. No pierdas estas oportunidades de potenciar tu oración, porque yo creo que cuando entro a orar pasan cosas. Cuando tú entras ahora, imagínate, tú te pusieras de acuerdo con tu esposo para orar por tu hijo. Imagínate, por un segundo. 2, orando por tu hijo. Ponerse de acuerdo y orar juntos para sacar a tu hijo de algún problema, para sacar a tu mamá de alguna enfermedad. Que se pusieran de acuerdo los 2. No, pero se la pasan peleando y solamente se ponen de acuerdo para el divorcio. Porque en algún punto de toda la basura que hablan dicen, no, nos vamos a divorciar. Y ahí sí se ponen de acuerdo. Yo te digo, ponte de acuerdo en lo que vale la pena, porque donde hay 2 o 3 se potencia tu oración. Cuando dicen amén a eso. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Otra parte de la doctrina de los apóstoles es la escatología. ¿Qué? Esa palabra, ¿dónde la sacó, pastor? Esto es una grosería. ¿Qué es la escatología? La escatología son las enseñanzas que hablan de los tiempos futuros, del fin del mundo. Y yo ahorita en Mateo capítulo 24 les leía un poquito acerca de lo que son las señales del fin del mundo. Pero hay una señal que no le leí, la última, que habla de los últimos tiempos. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin, pastora? Cuando todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Cuando le hayamos predicado a todo el mundo y sepan que Jesús murió por ellos en la cruz. ¿Lo acepten o no lo acepten? ¿Estén dispuestos a dar el paso en fe o no estén dispuestos? Pero cuando todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, ahí vendrá el fin. Imagínate, nosotros somos como 700 en la iglesia.
si todas las iglesias del mundo nos pusiéramos de acuerdo y saliéramos a evangelizar, en un día todo el mundo conocería que Jesucristo es el Señor y vendría el fin. Ay, pero nos da pereza. Qué fiaca salir a predicar con este frío. No, ni en chiste. No le predicamos ni a mi abuelita que está a punto de fallecer. Nos da fiaca. Yo quiero decirte que son doctrinas que necesitamos conocer. Y viene la última parte de la doctrina, que es la ética cristiana. Y ya con esta termino. ¿Qué es ética? Es la guía moral, práctica que debemos tener todos los creyentes. ¿Y dónde está eso, pastora? ¿Dónde encontramos una guía moral práctica? En la palabra. La palabra, la escritura, te enseña cómo moverte, cómo hacer. Es el manual del cristiano. Ahí conocemos cómo debemos movernos, cómo debemos pensar, cómo debemos hacer las cosas para no errar, para no equivocarnos. ¿Sabes qué es la santidad? Dar en el blanco. Es santidad. Santidad no se trata de no cometer errores. Santidad significa dar en el blanco. No pegarle a un ladito ni al otro ladito. Dar en el blanco. La ética moral se trata de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Viste? De eso se trata la ética moral del cristiano. Hay 10 mandamientos en la Biblia. Jesús los redujo a 2. Pero hay 10 mandamientos. 4 hablan de mi relación con Dios. Y 6 hablan de mi relación con mi prójimo. Ninguno habla de mi relación conmigo mismo. ¿Viste? Entonces, cuando tú vas a la ética moral, te das cuenta que para Jesús es muy importante tu trato con el otro. Para Él es importante. Entonces, imagínate tú teniendo que retar o llamar la atención de tu consiervo o de tu mamá, llamarle la atención a tu hijo o a tu esposo, pero no desde tu dolor, no desde tu vivencia, porque cuando yo viví lo que viví, que fui violentada sexualmente, que recibí un montón de abusos de mis hermanos y que no tuve quien me ayudara y quien me protegiera, bueno, yo crecí siendo fuerte y me aprendí a defender. Y mis hermanos todos eran mayores que yo, pero yo a más de uno lo golpeé. Me tocaba defenderme. Un día agarré una escoba y le di en los genitales a uno de mis hermanos porque él me iba a pegar a mí. Yo le pegué primero, era defensa propia. Él cayó al piso y yo salí corriendo y le conté a mi mamá primero. ¿Viste? Pero ahora que yo soy nueva criatura no puedo vivir así, no puedo actuar así. Las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas. Amén. No puedo seguir viviendo como vivía antes porque las cosas hoy son nuevas. Jesús me hizo una persona diferente. Entonces volvamos al ejercicio. Si tú vas a retar o vas a llamarle la atención a alguna persona, si lo haces desde tu dolor, tú vas a decir: bueno, a mí me trataron mal, ahora me toca desquitarme. Entonces lo voy a llamar y le voy a decir: tú no sirves para nada, tú eres un lento, tú eres una porquería y tú no vas a sacar adelante nada en la vida. Pero si tú lo haces desde la ética cristiana, tú vas a querer hacerlo y te vas a preguntar: ¿cómo me gustaría que me retaran a mí? ¿Cómo me gustaría a mí que me llamaran la atención? Que me dijeran que estoy equivocado. ¿Cómo me gustaría a mí que me dijeran: Betty, lo que estás haciendo está mal? ¿Cómo me gustaría a mí que lo hicieran?
no desde mi dolor, sino desde la compasión. Por ejemplo, antes yo golpeaba a mis hermanos. Hoy yo me siento con mis hijos, los miro a los ojos, no desde arriba, sino desde el mismo nivel. Y primero, antes que nada, le digo cuánto lo amo. Y le digo que todo lo hace bien. Y luego le digo, pero hay esto que hay que cambiar. Lo tienes que mejorar. Imagínate un reto así. ¿Me está retando? ¿En serio? Realmente no me está retando. Me está hablando desde el amor. Las cosas viejas pasaron. Lo que es nuevo, ¿qué es? El amor. Imagínate tú hablando con tu cónyuge, en lugar de gritarlo, en lugar de maldecirla, tú te sientas y la miras a los ojos y le hablas desde el amor. Y le dices, mi amor, tú todo lo haces bien, pero esto tienes que cambiarlo porque esto no está bien, claramente. Y comenzamos a actuar así en la ética. Cuando tú ves a tu consiervo que está cometiendo un error, que está metiendo la pata, que está siendo un hipócrita, en lugar de llamarlo y decirle hipócrita, dile, pero tú todo lo haces bien. Solo que esto que estás haciendo hay que modificarlo. ¿Quieres que te ayude a orar por eso? Entonces comenzamos a crear una ética cristiana desde el amor y comenzamos a actuar como personas cristianas, no como los fariseos hipócritas que decían una cosa y hacían otra. Y yo hoy te digo, si tú eres de esas personas que no tienen ética, acércate más a Jesús. Jesús tiene la facultad de quitar de nosotros el remordimiento y darnos arrepentimiento. Son dos palabritas que a veces como que nos juegan sucio, porque pensamos que arrepentimiento es remordimiento y no es así. El remordimiento es cuando yo digo, me las mandé, pero sigo haciendo lo mismo. El arrepentimiento es cuando yo digo, la embarré, pero voy a dar un giro de 180 grados y voy a cambiar. El remordimiento es decir, tú me conoces, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Te toca aguantarte. El arrepentimiento es, déjame, yo lo voy a modificar, voy a orar. Si me tengo que meter en un ayuno, lo voy a hacer. Voy a buscar más de la palabra. La palabra es un remedio. Tú abres la Biblia y te sale la medicina que necesita tu problema. Si tú lees la Biblia desde tu carácter, te va a hablar del carácter y te va a mejorar tu carácter. Si tú abres la Biblia desde tu situación financiera, la Biblia te va a enseñar cómo manejar tus finanzas. Es un remedio para tu mal. Eso es el arrepentimiento. Voy, busco la palabra y cambio. ¿A cuántos les gustaría tener ética cristiana? Amar al prójimo como a mí mismo. Que ellos obren como a mí me gustaría que obraran conmigo. Así lo voy a hacer. ¿A cuántos? Póngase en pie, vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti para adorarte y para exaltarte. Gracias. Dígale hoy, Jesús, gracias. Gracias por la doctrina de Cristo. Gracias por haber dejado estos fundamentos sólidos y claros hoy en mi mente y en mi corazón. Gracias por tu muerte en la cruz. Dígalo. Yo ya hablé un montón, ahora te toca a ti. Dile hoy a Jesús, gracias por ser mi Salvador, por ser mi Señor, por darme tanto, por haber pagado un precio tan alto por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio, por mis finanzas, por mi futuro. Dile hoy, gracias Jesús, porque tú has hecho en nuestra vida todo lo excelente y nos diste
lo que tenemos y aún más. Dile hoy a Jesús: yo quiero poner mi vida en el hueco de tu mano y que tú lo inclines hacia donde tú quieras. Honestamente, creo que mi camino no es el correcto. Creo que mi camino por donde voy no es el que es correcto. Por eso yo quiero que tú tomes mi corazón y que lo pongas en el hueco de tu mano. Díselo hoy, para que tú lo inclines, lo lleves de un lado a otro como tú quieras. No me quiero justificar. Quiero que tú me ayudes a perseverar. Levante sus brazos al cielo y dígale hoy: Señor, yo quiero permanecer firme en el compromiso de ser fiel a tus mandamientos, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Yo quiero perseverar. Te amo, Jesús. Dígalo hoy a Jesús: tú eres el centro de mi vida. Yo soy cristocéntrico. Lo que tú hiciste por mí, el precio que pagaste, el sacrificio que hiciste, es mío. Lo amo, lo necesito, lo atesoro y voy a vivir para ti de aquí en adelante. Dígaselo: voy a vivir para ti de aquí en adelante, porque tú eres el Hijo de Dios. Amo tu doctrina. Amo que me hayas salvado. Amo tener vida abundante. Amo conocerte. Amo tenerte en mi corazón. Espíritu de Dios, gracias por la salvación. Gracias porque no es porque me porto bien, no es por obras. Gracias por haber muerto en la cruz y haberme ayudado a no vivir las consecuencias del infierno, Señor. Yo te doy gracias. No tengo más palabras para darte sino gracias por tu amor, por tu consideración, porque tú me has dado coinonía, porque me diste una iglesia que me ama, que me enseña, me diste consiervos que me aman, que oran por mí, me diste un futuro, Señor. Gracias por la coinonía. Hoy me comprometo, Señor, a ser mejor compañero, ayudar al que está enfermo y no ha podido salir de su enfermedad. Gracias, Señor, por recordarme, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz. Voy a hacer memoria de esto todos los días de mi vida. Dile hoy a Dios: gracias por las oraciones, Señor. Gracias por potenciar mi oración. Gracias por la intercesión. Gracias por darme la oportunidad de buscarte y de ser uno contigo, Señor. Gracias por escuchar mi oración siempre y por responderla siempre, Señor. Gracias por abrirme los ojos, Señor, al futuro que viene, Señor. Ayúdame a todos los días predicarle a alguien. Ayúdame a contar las buenas nuevas de salvación a alguien que conozca todos los días, a darme oportunidades, Espíritu Santo. Gracias, ayúdame. Y dile hoy a Jesús: ayúdame a tener ética cristiana. Dile hoy a Jesús: gracias, pero necesito mejorar en esto. Necesito, Espíritu Santo, entender que es necesario ser ético. Amar a otros como me gustaría que me amaran a mí. Dar lo mejor de mí, Señor, como me hubiera gustado que a mí me trataran, Señor. Tener compasión, Señor, de los que están cerca
de mi vida, mis hijos, mi esposo, mi esposa, Señor, ser ético en la manera como me relaciono con otros. Tener paciencia de aquel que no tiene todavía la revelación de la cruz, de aquel que todavía no está sano. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia influyente en la ética cristiana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser cada día mejor y dar en el blanco. Ser santos. Cada día dar en el blanco, dar en el blanco, dar en el blanco. Levanta tus brazos al cielo hoy y dile hoy a Jesús: si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Te amo con todo mi corazón. Si te tengo a ti, No hay nadie como tú, Jesús. Eres lo más grande, lo máximo en nosotros. Esta iglesia se mueve por ti, por tu sacrificio en la cruz. Amamos tu doctrina. Te amamos, Rey. Nada deseamos fuera de ti, Jesús. Levanta tu voz y canta si te conmigo. tengo a ti, lo tengo todo.